Escucha la naturaleza con Ornitronic. Estoy aquí para hablar solo sobre el idioma de las aves. ¿Qué dicen las aves cuando cantan, cuando hacen sus llamados el uno al otro? Ah, yo digo muchas veces ah, así, que las aves siempre nos dicen, siempre nos están diciendo quiénes son y qué hacen. Por ejemplo, esta ave les dijo que fue un todo sargento y les dije que fue un macho y les dijo algunas otras cosas también, pero en un poco hablamos de esto. Esta ave también les dijo que es todo sargento, uh, pero les dijo que es hembra y también les dijo varias otras cosas a la vez. El problema es que nosotros no entendemos bien el idioma de las aves, pero lo podemos aprender. Por ejemplo, aquí tenemos otra ave, otro pájaro, especie que vive en Estados Unidos y México. Se llama la golondrina risquera. Y este sonido que acabas de escuchar es la palabra en el idioma de golondrina risquera, la palabra para cuidado. Uh, Estas golondrinas, esta especie de golondrina, tiene sus nidos debajo de puentes, por ejemplo, y en cuevas. Y si te acercas a los nidos, todas las golondrinas van a salir de los nidos y van a volar sobre tu cabeza y dar este sonido. Porque no les gusta que estás cerca de sus nidos. Así que tenemos una palabra en el idioma de la golondrina que podemos aprender. Pero hay otras palabras en el idioma de esta especie de golondrina. Por ejemplo, este sonido es un sonido que esta especie de golondrina hace solo en días que cuando el día hace frío y cuando llueve. Cuando hace frío y cuando llueve, es muy difícil ser golondrina risquera porque las golondrinas se comen de insectos volantes y cuando hace mucho frío, los insectos no vuelan mucho. Así que todas las golondrinas en estos días fríos se salen de sus nidos y pasen por todo el campo, por todo el campo, buscando un grupo de insectos volantes. Y si una golondrina tiene suerte y encuentra a un grupo de insectos volantes, hace este sonido y entonces todas las otras golondrinas que lo oyen vienen de inmediato para comer todos los insectos mientras todavía están volando. Este es un sonido muy interesante. Es posible que otras especies de golondrinas, tienen también este tipo de sonido, que significa encontré comida. Pero si lo tienen las otras especies de golondrina, nosotros no lo sabemos. Y la verdad es que cuando yo hablo del idioma de las aves, más bien debo hablar de 10,000 idiomas, de 10,000 especies de aves, porque cada especie de ave tiene otro idioma, su propio idioma,
y muy pocas especies han sido bien estudiados. Así que con la mayoría de los sonidos de la mayoría de las aves no sabemos qué están diciendo porque nadie hasta ahora lo ha estudiado bien. Esta especie, la golondrina risquera, ha sido bien estudiado y así que lo sabemos de exacto lo que están diciendo el uno al otro. Pero lo que a mí más me gusta sobre los sonidos de aves es que cuando estás estudiando, investigando los sonidos de aves, estás siempre muy cerca al borde de lo que sabe los humanos. Es muy fácil, especialmente si estás en Centroamérica, Sudamérica, es muy fácil salir en tu pueblo, en tu comunidad y grabar un sonido de aves que nunca ha sido grabado antes. Es muy difícil tomar una fotografía de una ave que nunca se ha fotografiado antes, pero con sonidos es mucho más fácil porque hay mucho menos gente que sale con micrófonos y para grabar los sonidos y que se interese de los sonidos. Y por eso a mí me gusta más escuchar y grabar los sonidos y investigar los sonidos que investigar lo que están, lo que puedes ver con las aves. Así, ¿qué dicen las aves? Vamos a regresar al tordo sargento, porque es una de las especies de aves más común de Estados Unidos y de México, y la parte norteña de Sudamérica, de Centroamérica, debo decir. Y tenemos buena idea qué dicen los tordos sargentos cuando se están comunicando. Y también la comunicación de esta especie es fascinante, muy complicada, tiene muchas cosas que pueden comunicar con sus sonidos el uno al otro. Los dos, el par del macho y hembra, tordo sargento, tienen un canto. El macho tiene un canto y la hembra tiene otro canto. Y muchas veces cantan juntos, pero no exactamente a la misma vez. El macho comienza con su canto, con carrí, es un canto muy familiar si conoces esta especie. Y la hembra respuesta con su canto, pero empieza su canto como la mitad de un segundo después que comenzó el macho. Así que él empieza y medio segundo después ella comienza y entonces cantan juntos a la vez por como medio segundo y entonces él termina y después ella termina. Y se suena así. Y cuando cantan juntos, estos dos pájaros están diciendo el uno al otro, te quiero. Es un método de reforzar su par, ¿sí? Y por eso, si estás investigando a los pájaros y escuchas este sonido, sabes que este macho y esta hembra se pertenecen el uno al otro. Mucha gente ha escuchado a este duet muchas veces, pero no lo reconocieron antes porque estos dos pájaros no siempre cantan juntos.
el macho y la hembra pueden cantar separadamente, pueden cantar juntos, pero no distancia. Y por eso hay que escuchar muy atentamente cuando estás con esta especie en el verano, porque si escuchas esta cosa cuando comienza el macho y entonces respuesta a la hembra, sabes que es un par. Pero este canto no solo dice algo al otro miembro del par, también tiene un mensaje para todos los otros tordos sargentos en el alrededor. Están diciendo, ya estoy con alguien, o mejor dicho, están diciendo, mi novio ya está con alguien, es lo que dicen. Están diciendo a todos que este territorio se ocupa por un par de macho y hembra. El macho del tordo sargento tiene dos cantos, no solo un canto, pero este segundo canto es muy raro, no típico del macho, del tordo sargento, que se hace cuando sale de su territorio, pero a veces se hace, no se hace cada vez que sale de su territorio, y a veces se hace cuando el pájaro regresa a su territorio. Así que el significado no sabemos exactamente, pero más o menos es un mensaje para la hembra, probablemente. Cada individuo, cada macho individual tiene su propia versión de este canto de vuelo. Y la hembra también tiene dos tipos de canto. El canto más típico es el que ya escuchamos, el canto que significa te quiero y también ya estoy con alguien. Pero tiene otro tipo de canto que es más agresivo, que se usa cuando otra hembra se entra en su territorio. Y puedes escuchar que este canto es mucho más como, bueno, es más agresivo, ¿sí? Se suena así. Y por eso tiene diferentes mensajes que la hembra puede comunicar con sus cantos. Cuando hablamos de sonidos de aves, a veces un solo sonido puede tener muchos significados. Y esto no nos debe sorprender porque el español, el inglés son lo mismo, ¿no? En inglés, por ejemplo, tenemos varias palabras que se suenan lo mismo, pero significan diferentes cosas. Y con las aves es lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos pajarito que vive en Estados Unidos y en México, reyezuelo rubí. Y en invierno, cuando esta especie está en México, por ejemplo, no canta, pero tiene un llamado, un solo llamado que da muchas veces todo el día durante el invierno. Usualmente este sonido es el único sonido que hace esta especie de pájaro durante el invierno. Y este solo sonido tiene que tener unos pocos diferentes significados en situaciones diferentes. Por ejemplo, este sonido tiene que servir para que los miembros de un grupo saben dónde están los otros, para que el grupo se pueda quedarse juntos.
Así que es un llamado de contacto en esta situación. Pero también tiene que ser un llamado de cuidado cuando hay, por ejemplo, cuando hay un gavilán, también van a hacer este mismo sonido, esta especie. Y si hay, por ejemplo, una lechuza, todos los pajaritos pueden venir para atacar a la lechuza. Este sonido del reyezuelo también tiene que servir para llamar a los otros pajaritos para atacar a la lechuza. ¿Cómo saben las aves cuál de estos sentidos, significados, es el correcto en una situación? Bueno, lo hacen lo mismo que nosotros. Cuando tenemos dos palabras que suenan lo mismo. Nosotros lo saben por contexto y las aves también, los pajaritos también. Por ejemplo, si oyen este sonido y no ven a un gavilán, si el pajarito está bastante, no está muy, si está calma, más o menos, tranquilo, más o menos, entonces probablemente van a interpretarlo como llamado de contacto. Pero si ven a la lechuza, al gavilán, si este pajarito tiene la parte roja de su cabeza mostrado, entonces van a interpretarlo de otra manera, porque el contexto es diferente. Pero sí, a veces un solo sonido tiene muchos significados. También cuando hablamos del idioma de las aves, a veces un solo significado puede tener muchos sonidos. Y el ejemplo que les doy es este pajarito. Es un pajarito de Estados Unidos y se llama el cuitlacoche rojizo. Y en cuanto ahora sabemos, hasta cuánto sabemos ahora, esta especie es la especie de pájaro, de ave, con el vocabulario más grande del mundo, el repertorio vocal más grande del mundo. Es posible que haya especies con vocabularios más grandes, porque, como les dije antes, muchas especies no se han estudiado bien. Pero hasta ahora no hemos encontrado a otra especie con un vocabulario más grande que el cuitlacoche rojizo. Ahora, las estimaciones son que este pajarito, un solo macho, puede cantar como 2,000 o 2,500 cantos diferentes. Canta como un canto que dura como un solo segundo, entonces hay una pausa de un segundo, entonces canta otro canto de un segundo, entonces una pausa, entonces otro canto, así. Y no se repita casi jamás.
les doy una comparación. Ustedes como humanos adultos, su vocabulario en español probablemente está como, consiste probablemente en como 20,000 palabras, más o menos. Es como el medio de humanos. Aquí está un pájaro que sabe como el 10% del vocabulario de ustedes. Y su cabeza está como un centímetro, ¿sí? Como un centímetro, como un centímetro, ¿sí? Pero parece que es posible que el cuitlacoche rojizo está conservando espacio, digamos, en su cabeza, porque hasta ahora solo podemos saber que cada uno de estos 2,000 cantos tiene exactamente el mismo significado. No hay diferencia entre estos cantos. El significado de cada canto es: busco a alguien con quien compartir mi territorio. Así que tenemos una pregunta. ¿Por qué es necesario tener 2,000 cantos, 2,000 palabras para este solo significado? Y la respuesta de la ciencia hasta ahora es: no tenemos ni la menor idea. No sabemos por qué el cuitlacoche rojizo tiene tantos cantos que significan todos la misma cosa. Una posibilidad es que así es porque tenemos algo como que se llama la selección sexual, ¿sí? ¿Y qué significa la selección sexual? Significa que las hembras pueden elegir a un macho, depende de cuántos cantos puede cantar, ¿sí? Si en algún punto, hace mucho, las hembras del cuitlacoche rojizo decidieron que quieren macho que no se repita. Y si quieren macho que no se repita, entonces tienen que escuchar cuántos cantos tiene este macho, y si las hembras eligen los machos que tienen vocabularios más grandes, entonces por los años, los vocabularios van a estar creciendo durante el tiempo, ¿sí? Pero tenemos un problema con esta explicación porque ahora el vocabulario es tan grande, con 2,000 o 2,500 diferentes cantos, que es casi imposible que las hembras puedan reconocer la diferencia entre el macho que canta 2,000 y el macho que canta 2,500, ¿sí? Porque para saber la diferencia, para reconocer la diferencia, la hembra tendría que escuchar a cada macho por unos días y entonces recordar cada canto de cada macho. Y estamos casi seguros que no lo hacen así. Así que tenemos una pregunta que no tiene hasta ahora respuesta. ¿Por qué hay tantos cantos en el vocabulario de esta especie? Todavía no sabemos, y por eso los sonidos de aves son muy interesantes. Bueno, a veces con aves un solo
sonido tiene muchos significados, a veces un solo significado tiene muchos sonidos y a veces es complicado. Y vamos a hablar últimamente otra vez de esta especie, el tordo sargento, porque es muy interesante lo que hacen con sus llamados. Ya hablamos antes de sus cantos, pero es casi más interesante lo que hacen con sus llamados. Los sonidos de chup o tsiu que hacen estos machos todo el día cuando está alrededor del nido. Esta especie de ave vive en colonias muy grandes. Y en esta colonia, cada macho se siente y hace estos llamados. Chup, chup, o sir, todo el día. Cada macho tiene 12 hasta 20 diferentes tipos de llamado de este tipo. Por ejemplo, pueden sonar así. Esto fue 10 llamados diferentes de un macho tordo sargento. Estos 10 llamados pueden ser como la mitad de los llamados que conoce este individuo. Cuando el macho está sentado en su territorio, hace uno de estos llamados muchas veces, el mismo llamado muchas veces. Y todos los otros machos también hacen el mismo llamado. Así que estos como 12 hasta 20 llamados son compartidos entre todos los machos que están en una colonia. Pero si vas a otra colonia que está como a 50 kilómetros, van a tener otro vocabulario compartido en esta otra colonia. Pero en una sola colonia, todos los machos saben los mismos llamados. Eligen a un solo llamado y lo hacen muchas veces todos los machos a la vez. Se suena como, bueno, vamos a escucharlo en un momento. Unos científicos querían saber por qué hay tantos llamados en el tordo sargento. Se dieron cuenta de que cuando, por ejemplo, cuando aparece un gavilán, los llamados cambian. Y pensaban, es posible que aquí tenemos diferentes palabras para diferentes situaciones, ¿sí? Tal vez un llamado diferente significa que hay otra especie de gavilán, o tal vez significa la dirección de que viene el gavilán, o tal vez significa el nivel significa la distancia, ¿sí? De la gavilán o algo así. Así que los científicos hicieron un gavilán muerto y lo pusieron en la colonia de los tordos para grabar los sonidos antes de que apareció el gavilán y los sonidos después. Así, digamos que antes de que aparece el gavilán, todos los tordos en la colonia están haciendo este llamado. Entonces aparece el gavilán de los científicos muerto, pero y el llamado cambia. El primer tordo que ve el gavilán
cambia a otro llamado y todos los otros tordos de inmediato hacen el mismo nuevo llamado. Así que los científicos pensaban, tal vez este tsir es el canto, es el llamado que significa gavilán. Bueno, lo hicieron de nuevo. Digamos, antes de que apareciera el gavilán, este es el llamado que dan todos los tordos. Y cuando aparece el gavilán, cambian a este llamado. Lo hicieron de nuevo, antes. Todos los tordos hacen este llamado. Aparece el gavilán y cambia en este llamado. Y cuando lo hicieron muchas veces, lo que descubrieron los científicos es que no importa cuál es el llamado primero, no importa en qué llamado cambia el macho cuando aparece el gavilán, lo que importa es que el llamado cambia. El cambio de llamados contiene el mensaje. El cambio de llamados significa cuidado. Y cualquier llamado, cuando está repetido muchas veces, significa todo tranquilo. Cuando yo aprendí que los tordos se comunican así, me sorprendí muchísimo porque yo no sabía que un idioma puede tener esta forma. Estamos muy acostumbrados a pensar de la comunicación de los animales como si fuera idioma humano, pero es diferente. Y cada idioma de cada especie de aves tiene otro sistema de comunicación. Algunos de estos sistemas son totalmente diferentes de nuestro. Y por eso me encanta saber más del idioma de las aves porque me sorprende continuamente. Ya casi estoy al final de mi charla, pero voy a hablarles un poquito de los libros que yo escribí. Por ejemplo, por supuesto, hay 2 tomos en la serie Peterson Field Guide. Son guías de sonidos de aves, pero por supuesto están escritos en inglés. Y las especies que están incluidos son especies principalmente de Estados Unidos. Pero si vives en México, hay varias aves, especialmente en la parte norteña de México, que están también en estos libros. Si tienes el libro, por supuesto, puedes aprender qué dice cada especie. Pero también puedes aprender un vocabulario estándar de sonidos. Un vocabulario, por supuesto, en inglés. Es que todos tenemos un vocabulario estándar para describir cómo aparecen los pajaritos, ¿sí? Tenemos acuerdos de los nombres, por ejemplo, de los colores, de las partes del ave. Así que podemos describir un ave y si hay una buena descripción, entonces sabemos cuál es la especie que se describe. No hay por qué no podemos hacer lo mismo con sonidos, pero es que hasta ahora no hemos hecho un vocabulario estándar para describir sonidos. Así que lo intenté inventar para mis libros.
Y otra cosa muy interesante que puedes hacer con estos libros es que puedes comparar especies que suenan similares. Y así puedes buscar en estos libros un sonido que no conoces. Lo mismo que puedes buscar una palabra que no conoces en el diccionario. Hay un sistema en estos libros para buscar un sonido que no conoces. Está en el libro esta llave, esta clave. What did you hear? ¿Qué oíste? Y hay varias cosas para describir diferentes tipos de cosas que puedes escuchar. Una nota individual aquí, una serie del mismo noto aquí, y cosas más complicadas aquí, como cantos de muchos notos. Ahora tenemos aplicaciones en el teléfono que pueden hacer espectrogramas mientras estamos en el campo escuchando al pájaro. La aplicación que uso yo se llama Song Sleuth y ahora es gratis y puedes usarlo en teléfonos de Android o de iPhone. De Apple. Y me gusta mucho porque puedes grabar el sonido si quieres, pero también puedes ver el espectrograma del sonido en el momento en que lo oyes. Y con muchas aves es mucho más fácil identificar o comprender lo que estás escuchando si lo puedes ver a la misma vez que lo oyes. Por esto, estas aplicaciones son una revolución para los que se interesan en los sonidos de la naturaleza. Y también debo decirles que hay un sitio de web que acompaña a los libros, petersonbirdsounds.com. Y en este sitio de web puedes escuchar más que 7.500 sonidos de aves de los Estados Unidos y el norte de México. Es una colección excelente y no hay que pagar nada, no hay que comprar el libro para usar este sitio. Puedes escuchar todos los sonidos cuando quieres, pero necesitas conexión de web. No puedes cargar los sonidos, desafortunadamente, en tu teléfono. Hay que escucharlos de streaming. Pero el sitio parece así. Puedes escribir el nombre inglés o nombre científico de un ave, y entonces va a mostrarle todas las grabaciones de todos los sonidos en la colección de esta especie. Y cuando lo tocas, puedes ver el espectrograma que se mueva mientras estás escuchando el sonido. Bueno, esta es mi charla. Muchas gracias por invitarme.